En 1896, los hermanos Lumière presentaron una película documental sin sonido de tan solo 50 segundos que provocó pánico entre los espectadores. La causa: el punto de vista de la cámara mostraba el tren a lo lejos, pero a medida que se aproximaba, los espectadores pensaron que la posibilidad de que el tren pudiera entrar en la sala era cierta. La ilusión, provocada por el miedo a la máquina, triunfó sobre la razón. El himno Maya Veda, utilizando un lenguaje simbólico, muestra el contraste entre la mente que es influenciada por la luz, el sol, lo divino, y la mente afectada por la magia, la ilusión creada por Asura, lo no sagrado. El Rig Veda usa la palabra maya en dos contextos diferentes, lo que implica que hay dos tipos de ilusiones maya, la divina maya y la no divina maya. En la escuela de filosofía llamada Advaita Vedanta, maya es la fuerza poderosa que crea la ilusión cósmica de que el mundo fenoménico es real. ¿Y por qué los Vedas estaban hablando de la ilusión? Porque cuando la verdad es difícil de ver, entonces primero se debe identificar lo que no es real para poder afirmar aquello que es verdadero. Para el Vedanta, la lucha contra la ilusión es nacida de la ignorancia. Siendo la ilusión un fruto del acto de conocer erróneo, equivocado, entonces el resultado es un acto falso, donde lo observado parece ser. El Vedanta dice que la descripción de esta nube nunca podrá crear una imagen mental idéntica a la percibida por los ojos, así que lo visto es superior en conocimiento a lo hablado. A su vez, lo visto no puede saber el origen de la nube, puesto que solo puede ver el efecto y no la causa. Así que el intelecto otorga un punto de vista superior a lo observado. Veamos un ejemplo. Este espectador está viendo la película del tren y ve que el tren se mueve en dirección a su asiento. Su mente, o el miedo, le sugiere que esto tiene apariencia de realidad. El observador se confunde entre el pensamiento y lo que observa, se asusta y entonces, ante la duda, corre. Esto no sucede si el espectador tiene tiempo de experimentar un segundo punto de vista. Le mostramos que vea de dónde ha salido la luz y le explicamos que el movimiento también es una ilusión debido a que son solamente fotos proyectadas rápidamente como lo haríamos con un libro. De esa manera, este conocimiento quita el engaño y la ilusión, aunque aún puede ser vista, pierde su efecto y no causa ningún pánico. Esto significa que hemos ampliado el punto de vista original a dos puntos de vista diferentes, lo que demuestra que con una mayor reflexión aumenta mi conocimiento y me acerco más a la verdad, alejándome de la ilusión. Si ahora reflexionamos un poco más acerca de estos puntos de vista, vemos qué sucede. Un observador principiante puede pensar que la causa de la ilusión está en la pantalla. Si quito la pantalla no desaparece la ilusión, porque aún se refleja en el piso. Así que determino que la luz del proyector y el motor que mueve las fotos son los causantes de esta ilusión. Quito el cable y la ilusión desaparece. Así reflexiono que la causa en realidad es la energía que viene del cable. Pero si continúo reflexionando, descubro que la energía proviene de un generador que es movido por agua, y el agua del dique se mueve por dos efectos del sol. Y podría seguir buscando hasta el origen de la luz solar, pero de a poco comienzo a entender que yo también recibo energía y también estoy hecho de agua, y así alcanzo otro punto de vista, porque ahora estoy pensando que yo soy el que ve la película. Sin mí, la película no tiene existencia, porque necesita ser comprendida. Sin mí, son solamente manchas de luces y sombras. En la India, las escuelas de sabiduría divina y filosofía reciben el nombre de darshanas. La palabra darshan significa visión, modo de ver y también punto de vista, haciendo referencia a que diferentes escuelas representan diversos puntos de vista acerca de la verdad, distintos senderos de aproximación al conocimiento de la realidad. Los Vedas identifican 6 puntos de vista tradicionales, conocidos bajo el nombre de Satdarshanas, el camino para experimentar la visión del Supremo Ser. Nyaya fue sistematizada por el sabio Gautama. Esta escuela pone el énfasis en el cultivo de la lógica y el razonamiento correcto como medios de acercamiento a la verdad, es decir, acercamiento a lo divino. Nyaya considera que el recto pensamiento es un modo de adoración a Dios. Vaisheshika fue creada por el sabio Kanada y estudia los rasgos particulares y naturales de los seres como medio de ayuda para la contemplación divina. Samkhya ha sido creado por el sabio Kapila, estudia en detalle la composición del universo y enfatiza el cultivo del conocimiento espiritual. El Yoga Darshana fue creado por el sabio Patanjali, pone el énfasis en las disciplinas espirituales y una devota meditación como los principales medios para alcanzar la unión con Dios. Mimamsa es atribuida al maestro Jaimini, acentúa el estudio de los Vedas, la sacralidad de la palabra divina y la práctica de rituales sagrados.
Vedanta ha sido originado por el sabio Vedavyasa y es la filosofía a la que vamos a entrar hoy, no sin antes recordar que no se trata de elegir una de ellas, ya que estas 6 darshanas se complementan entre sí y a menudo los aportes propios de cada una de ellas son adoptados por las otras. Por ejemplo, el sistema de lógica de Nyaya es utilizado por todas las otras darshanas. La palabra Vedanta significa el propósito de los Vedas o bien el conocimiento final, estando estrechamente asociada a los comentarios conocidos como Upanishads. El basamento del Vedanta recibe el nombre de Prasthanatraya, es decir, triple soporte, ya que está basada en los Upanishads, el Bhagavad Gita y los Brahma Sutras. Las diferentes interpretaciones de estos 3 textos fundamentales han dado lugar a 3 escuelas dentro del Vedanta, a 3 puntos de vista. Vedanta Dvaita. Este punto de vista dualista considera que las almas individuales se hallan separadas de Dios y que anhelan su eterna compañía. En la doctrina cristiana, Jesús muestra los 3 puntos de vista cuando habla de sí mismo. En Juan 6:38 muestra la dualidad, la separación. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Se presenta como una alma enviada, un mensajero con una misión temporal y con una gran devoción hacia su Padre. La búsqueda de la verdad mediante este punto de vista es reconocida en estas palabras de Sri Satya Sai Baba. A aquellos que poseen dentro de sí el manantial de la devoción extasiada en la presencia del Señor, la sola contemplación de la belleza, la gracia y el poder mismo del Señor les hará experimentar la dicha de la conciencia más elevada, aunque no tengan texto alguno que estudiar. Es imposible descubrir qué es lo que inspira esta experiencia. Vedanta Dvaita representa la relación entre el Atma individual y el Atma suprema como la existente entre Arjuna y Krishna. El Vedanta Vishishta Advaita se le conoce como no dualista calificada, ya que considera que las almas están separadas de Dios, pero al mismo tiempo forman parte de Él. También tenemos en Jesús un ejemplo de este punto de vista. En Juan 10:22 al 42, Jesús no se presenta ya como un misionero, sino que muestra su relación, su calificación o mérito, diciendo: la prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Este es el interrogante. ¿El aspirante espiritual debe considerar al Dios a quien anhela adorar como algo separado y diferente de él o como una parte suya, de alguna manera asociado con él mismo? Ahora la respuesta. El Jiva es el Atma del cuerpo y Dios es el Atma del Jiva. Aunque no lo parece, es el mismo. Vedanta Advaita. Este punto de vista es no dualista, es decir, considera que la única realidad es Dios. Jesús también muestra el punto de vista que no ve diferencia alguna entre lo eterno y Él mismo. En Juan 8:58 Jesús dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Así que Advaita es un punto de vista donde todo es el uno sin segundo. Así lo expresan sus otros nombres: la visión de la no diferencia, el camino de la negación de las distinciones duales, como padre e hijo o observador y observado, el no dualismo de lo aislado, lo separado. Este punto de vista Advaita no niega las diferencias de nombres y formas que vemos, sino que sostiene que en su esencia son idénticos. Se considera que este darshana destruye la ignorancia de la identidad de uno al revelar que el individuo no es diferente de la totalidad, lo eterno. Jivatman no es diferente del inmortal Brahman, Atma. Desde este punto de vista, Jivatman o el yo individual es un mero reflejo o limitación del Atman singular en muchos cuerpos individuales aparentes. Desde este punto de vista, Jivatma, el sí mismo, es el yo iluminado por el concepto de totalidad del uno sin segundo, mientras que el yo falso, el pensamiento acerca del mundo material como yo soy esto y esto es mío, son parte de la ilusión producida por la ignorancia de nuestra verdadera identidad. Advaita a menudo se traduce como no dualidad, pero una traducción más adecuada es el uno sin segundo o no dualidad de sujeto y objeto. El problema principal de la ilusión es lo visto. El objeto tiene que ser visto por alguien para existir como objeto, y eso se llama dualidad sujeto-objeto. No podemos afirmar que durante el sueño el soñador es un espectador del sueño o algo que ve el soñador. No es verdad, porque el sueño no puede existir sin el soñador. Es una ilusión de observar algo inexistente creado por mi mente. Así como la sombra no puede existir sin que antes exista la luz puede producir luz y sombras, pero la sombra no puede producir luz porque no tiene existencia propia.
A pesar de que podemos decir que no hay diferencia entre la causa, el soñador, el efecto es de la naturaleza de la causa y no la causa de la naturaleza del efecto. Luego, las cualidades del efecto no pueden tocar la causa. Cuando se hace una distinción entre sujeto y objeto, las personas se aferran a lo visto, le ponen nombres a la forma y nace así el mundo ilusorio samsara. Al darse cuenta de la verdadera identidad de uno como Brahman, no hay más apego a lo visto y la mente llega a descansar. Así, Advaita Vedanta reconoce que el mundo aparece a nuestros ojos como muchos objetos diferentes, pero también afirma que todos ellos han sido creados y son operados por la misma entidad que está en todos. A esta entidad le llamaron Brahman, Atma o Tat y escribieron Tat Twamasi, aquello que creías lejano eres tú mismo, no de una categoría más pequeña, sino el mismo. De la misma manera que el agua en un vaso y en una jarra no puede ser considerada como un agua más pequeña y un agua más grande, el océano y la ola son lo mismo esencialmente. ¿Y este conocimiento tiene alguna utilidad? Vedanta Advaita establece que este camino libera de la ilusión. Es decir, que el conocimiento de que Atman no es distinto de Brahman libera la mente humana de toda tristeza y pesar, mukti, y prepara para la obtención de la gracia suprema, moksha, la liberación del sufrimiento y renacimiento. Todos pasamos por las etapas de la niñez, la juventud, la madurez y la vejez, y esto constituye un avance imperceptible aunque inevitable. Cada etapa la experimentamos solo al pasar por ella. Del mismo modo sucede con estas tres etapas del descubrimiento filosófico, Dvaita, Vishishtadvaita y Advaita. Cada una de estas concepciones se encuentran en estado latente en las restantes, y cada una va surgiendo de la experiencia de la etapa previa. No es posible tener conciencia de las tres al mismo tiempo. Por ello, es mejor empezar por la etapa Dvaita o dualista y experimentarlo como la realidad detrás de las cosas. De este modo se hace más fácil alcanzar la segunda etapa, Vishishtadvaita, para finalmente alcanzar Advaita. Mientras se adhieran al yo, estarán atados al mundo fenomenal, no podrán alcanzar el conocimiento supremo. Deben, por lo tanto, comprender la distinción entre los Vedas y los Upanishad. Solamente cuando comprendan la esencia de los Vedas, tal como la exponen los Upanishad, y pongan en práctica el mensaje del Vedanta, es que realizarán el verdadero significado del no dualismo, Advaita. Cuán feliz habría sido el mundo si cada uno hubiera tenido el conocimiento de que sus puntos de vista podrían ser a lo sumo solo parciales y que se requiere de la armoniosa convergencia de muchos otros puntos de vista para poder afirmar la verdad.